Bueno, abordamos otros temas de actualidad. Fue noticia hace algunos días la resolución de ANCAP para la adjudicación de 3 bloques para la exploración de petróleo y gas en el mar uruguayo. Esto incluye la perforación de un nuevo pozo exploratorio. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras de esta situación? ¿Qué afectación podría tener al ambiente? ¿Esto es superior al posible beneficio económico que podría recibir nuestro país? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿es una buena o una mala noticia estos anuncios de ANCAP? Es una noticia de preocupación y es además una iniciativa que está reñida con la discusión internacional que hay en este momento sobre qué hacer con los hidrocarburos o los combustibles fósiles en general. Solo explicable por la circunstancia de la guerra en Ucrania, que ha disparado los precios de los combustibles, entonces todos buscan petróleo hasta en la última maceta. O sea, cambió la ecuación económica que permite ahora ir por petróleo más complicado de obtener. Exactamente, más caro, por lo tanto. Eso y una circunstancia, según la explicación oficiosa del gobierno, que son hallazgos similares que ha habido en la costa africana. Y para explicar eso, traje un par de mapitas, de nuevo con mis petates. Nos encantan tus materiales didácticos. Ahí está, gráficos y educativos. Bueno, Bien. contanos. ¿Qué es lo que pasó en África que de alguna manera habilita a que también esté esa posibilidad en nuestro país? Bueno, aquí en África, en la costa de Namibia, en esta zona, hicieron hallazgos importantes de petróleo. Si ustedes miran la costa africana, van a tener que hay muchas explotaciones petroleras hacia el norte, sobre Nigeria, las más conocidas, que estarían ubicadas aproximadamente aquí. Luego hay varias hacia el sur, sobre Angola y sobre Sudáfrica. Entonces, del lado uruguayo, esto es la correspondiente, porque si hacemos un poco de geología cuando íbamos a secundaria, ustedes van a recordar que los dos continentes estaban unidos. Exacto. Entonces, la porción uruguaya coincide aproximadamente con la porción de Namibia. Y esas dos porciones están juntas. Entonces, cuando apareció el petróleo en Namibia, todo el mundo dijo, bueno, tal vez en la costa de Uruguay hay petróleo. Claro, porque si trazamos una línea directa estamos ahí. Si miro la situación en la costa sudamericana, van a encontrar lo mismo. En los últimos meses, el gobierno de Argentina anunció exploraciones frente a Mar del Plata y a su vez hay varios pozos funcionando en el nordeste de Brasil, en la costa de Río de Janeiro y demás. Entonces, hay una fuerte embestida para buscar hidrocarburos en estas plataformas marinas. Si nosotros miramos de un lado y del otro, hay que tener en cuenta también observar qué pasó del lado africano con estas eventualidades. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, en el lado africano, por ejemplo, en Nigeria hay derrames sostenidos de petróleo asociados a impactos gravísimos sobre los ambientes naturales y también impactos económicos, por ejemplo, sobre pesquerías o utilización de recursos naturales para fines económicos. ¿Pero eso por falta de prudencia, por imprudencia? ¿Por qué ocurrió? Los derrames, es imposible evitar derrames en la exploración y explotación marina de petróleo. O sea, la tecnología no es perfecta. Siempre va a haber algún caño que va a gotear o se va a romper. Y además tú tenés después la logística de cargar eso en buques, o transportarlo o por ductos, lo cual a su vez también genera derrames. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nigeria, o sea, el gobierno nuestro ANCAP dice, bueno, está la buena noticia de la costa africana que hay petróleo. La respuesta que yo diría, también miren las noticias de luces amarillas de impactos en esos mismos tipos de ambiente. En el caso, por ejemplo, de Nigeria, en este momento hay en marcha un proceso judicial de 50.000 agricultores y productores rurales y pescadores por los impactos de esta explotación. Y además está asociado a crecientes vínculos con corrupción, crecientes vínculos con grupos paramilitares o guerrilleros que además atacan esa infraestructura petrolera.
Entonces, a medida que entras en esa dinámica petrolera, como que el sector petrolero te consume, te atrapa, te chupa, y entras en ese tipo de desarrollo dependiente de los extractivismos. Ahora, Eduardo, volviendo al tema de la búsqueda de petróleo, ¿qué tan posible, viable es que aparezca aquí en la costa, no de costa, pero sí en aguas uruguayas? Claro, porque hasta ahora estamos hablando de una teoría, ¿no? Lo determinarán esas trazamos esa exploraciones. línea, África tiene, nosotros... Algo hay, si no, no se invierte en la exploración también, ¿no? Bueno, en Pepe Núñez empezaron las perforaciones. Pero si ustedes hace mucho observan tiempo. el contrato primero que se ha dado a conocer hace pocas semanas atrás y estos 3 nuevos anuncios de ANCAP, van a ver que incluso las empresas dicen que van a invertir poco y nada, excepto una que va a ser un pozo. Van a aprovechar información que ya hay. Eso es parte de esa discusión donde participan los geólogos, los ingenieros petroleros y así sucesivamente. La advertencia para el lado uruguayo es cuáles van a ser los impactos de ya la exploración sobre la pesca, sobre la biodiversidad de la zona, y eventualmente si se avanza en una extracción, por ejemplo, sobre el turismo. Recién ustedes tenían al ministro de Turismo, habría que ver, ¿vamos a tener o no cohabitando turismo con explotaciones petroleras? Esto ya encendió alarmas en Argentina y un fuerte movimiento en contra de la exploración frente a la costa turística de Mar del Plata, del sur de Argentina, por sus impactos, ¿no? Y luego hay otro gran capítulo, que son las contradicciones de esta intención con las metas, propósitos y acuerdos que ha firmado Uruguay y otros países para impedir el cambio climático. Eso va en contraposición. Claro, y para eso traje otro petate distinto, porque si ustedes analizan la explotación de hidrocarburos, la podemos representar aquí en este gran jarrón. Estos serían todos los combustibles fósiles, hidrocarburos y carbón, que hay disponibles en el planeta Tierra. Y esto que tengo aquí, para compartir con los que nos están mirando, es la capacidad del planeta Tierra para absorber las emisiones de gases invernadero de cuando todo esto se queme. Es más del doble lo que hay disponible o lo que ya se ha quemado. Entonces, si se toma como referencia mediados del siglo XIX, cuando comenzó la revolución industrial y comenzamos a quemar combustibles fósiles, comenzamos a llenar esas capacidades del planeta de lo que se llama el presupuesto de carbono, que son las capacidades que tiene el planeta para lidiar con la quema de combustibles fósiles. O sea, estamos por ahí. Eso es lo que nos queda. Ahí estamos. Estamos en la línea amarilla, ya ocupamos de ese presupuesto disponible por lo menos 3/4. ¿No es dinámico? ¿No se renueva ese presupuesto? O sea, ¿no se puede ir incrementando la capacidad de absorción? En algunos casos sí, pero siempre estamos quemando más. Y claro, cada vez hay más vehículos, cada vez hay más empresas, cada vez se gasta más, se contamina más. Y al ritmo de lo que vamos quemando, todos los cálculos indican que entre 10 y 11 años va a pasar esto. Una década. ¿Qué pasa? ¿Qué significa en Vamos términos... a superar la capacidad planetaria, vamos a superar el límite de calentamiento de 1,5 grados o posiblemente 2 grados, y los compromisos que ha firmado Uruguay y otros países es quedarnos entre la línea amarilla y nunca llegar a la línea roja. Por lo tanto, quemar esos combustibles y sacarlos no tiene sentido. Por eso, todas las indicaciones de la comunidad científica es que por lo menos el 80% del carbón y aproximadamente el 60% del petróleo no se puede sacar debajo del subsuelo, deben quedar enterrados porque no tiene sentido sacarlos para quemarlos porque nos llevaría al derrame ecológico. O sea, en esta visión Uruguay debería invertir quizá en continuar el desarrollo de energías renovables. Claro, lo que decía ayer, por ejemplo, Cantero, ¿no? Fitzgerald Cantero, con la promoción de autos eléctricos, con, bueno, no sé, ¿piensa en ese tipo de estrategias? Por supuesto, pero además eso implica una discusión a escala país. Uruguay firmó los acuerdos de París, eso sería un contrapeso a estos emprendimientos. Habría que tener una discusión a nivel nacional de cuál es el futuro energético del país
Y eso incluye temas muy delicados. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la ANCAP del futuro? Bajo un escenario postpetrolero. Saber observar la escena internacional. Se vuelve a reafirmar que para el 2035 en varios países se van a abandonar los automóviles a motores de combustión interna. Sabemos que los países están desinvirtiendo en el petróleo. Tomé estas cifras de hoy, de mañana. Pero, Eduardo, te interrumpo un momento. Dale. Si hay países que están desinvirtiendo en petróleo, ¿por qué es rentable para empresas internacionales hacer exploraciones más profundas o, digamos, más costosas en el marco de este nuevo paradigma del aumento de los combustibles, ¿no? Que igual es rentable, pero ¿por qué? Porque gran parte del sector está basado en la especulación. El caso más claro es el fracking, la fractura de gas hidráulico, que es claramente económicamente inviable. Solo lo es cuando el petróleo vale más de 100 o 120 dólares el barril o cuando hay fuerte subsidio de los gobiernos a los combustibles, que son enormes. Y esto de los subsidios es muy importante porque es una presión ciudadana en todos los países. De las demandas que hay en Estados Unidos porque bajen el precio de la gasolina a lo que ustedes están pasando, por ejemplo, en subrayado de las protestas en Ecuador, donde uno de los principales objetivos de la demanda es bájenme el precio de los combustibles. Entonces, salir de esta adicción del petróleo implica cambios, a veces hasta civilizacionales, de gran escala y que muchos sectores no están dispuestos a asumir. Ahora, Eduardo, pensándolo a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, los autos a nafta y a combustibles van a seguir existiendo, ¿no? Los tradicionales, como los conocemos. ¿Cuál es corto plazo? Corto plazo es de acá a 5 años. Sí. Van a seguir existiendo. Sí. El precio de los combustibles va a seguir incrementándose. Sí. ¿No pueden convivir mientras se realiza esa transformación? Pienso en el día a día de cada uno, ¿no? Sí. Los combustibles salen carísimos, moverse en un vehículo acá sale caro, Sí. tenemos las repercusiones de lo que está pasando en Ucrania. Bueno, ¿no pueden convivir este tipo de exploraciones hasta llegar a un momento donde nos vayamos hacia los vehículos eléctricos, la matriz energética cambie? En el fondo depende de tu expectativa de vida y de tu familia. Porque esto lo van a sufrir tus hijos. Sí, pero esto lo van a sufrir tus hijos y tus nietos. Porque el gas que hoy se emite no lo podemos sacar mañana. Y una vez que superemos de la línea amarilla, entremos ya hacia la roja, el aumento del encadenamiento de problemas ecológicos a nivel planetario ya va a ser irreversible. Lo están viendo ustedes con las noticias que pasan sobre las olas de calor, por ejemplo, en el hemisferio norte. Para hacer eso, además, se necesita esto que te digo, una estrategia nacional o un ámbito de discusión, por lo menos, para esbozar eso. Y eso en este momento no lo hay en el país. Ni del lado del gobierno, ni del lado de la oposición. ¿Ni siquiera con esos compromisos que se asumieron? No, porque tú te fijas en las declaraciones del gobierno sobre estas concesiones petroleras en nuestra plataforma, el ministro del ramo de energía dice, bueno, el Ministerio del Ambiente controlará. Pero tenemos la información de que es un tipo de explotación que es incontrolable, porque en su propia esencia estaba a ver que en algún momento va a ocurrir un accidente. Y si yo tengo, por lo tanto, del otro lado, por ejemplo, el Ministerio de Turismo que no evalúa los riesgos para futuras temporadas turísticas, o el Ministerio de Ganadería que no evalúa las implicancias para el sector pesquero, y así sucesivamente, es una discusión donde no están presentes todas las voces que tendrían que estar. ¿Esto va en contradicción con ese otro compromiso que anunció Uruguay de aumentar el área protegida en aguas territoriales? Totalmente. Ese compromiso que anunció el ministro Peña, estando presente en una conferencia internacional sobre estos temas, de pasar de 0,7% al 10% en 6 meses... Que es un montón. Claro, ya llama mucho la atención. Si eso lo realizan es para ser aplaudido. Si es un anuncio más que se suma a varios anuncios que se hacen, bueno, aumentan la desconfianza sobre la eficiencia de la gestión ministerial. Pero por el otro lado, está en contradicción con este tipo de anuncios. Y está en contradicción con otro, que ustedes vean. El gobierno de Uruguay ha manifestado, por ejemplo, su preocupación por el emisario acuático que desde Buenos Aires enviaría efluentes industriales y domiciliarios hacia el Río de la Plata. Entonces el gobierno de Uruguay está preocupado, presenta su preocupación en la comisión que administra la gestión conjunta Río de la Plata, porque dice, capaz que ustedes me contaminan.
Pero a la vez el propio ministro del Ambiente dice, no, el agua del Río de la Plata está magnífica y por eso vamos a poner una toma futura para el agua potable de Montevideo. Entonces, una vez más no está claro, porque si por un lado se reconoce el riesgo de contaminación, por el otro lado no nos pueden decir que el agua está libre de esas posibles o potenciales problemas. Ahora, todo lo que es el entorno a estos pozos, o por lo menos donde se piensa buscar, ¿no? El Estaría ecosistema. bueno recordar dónde estarían ubicados. Sí. En la plataforma compartí unos mapitas con la producción donde están los pozos, son bloques petroleros, ¿no? Son concesiones más o menos rectangulares en la plataforma. ANCAP ha presentado las que están frente a nuestra costa oceánica, que están adjudicadas a Shell, a Apache y a otra empresa más. Y se continúan con... Ahí están en la pantalla, ustedes ven a mi lado. Son más hacia el este, digamos, ¿no? Claro, hacia el este. Y hay otra imagen de comparación que están, por ejemplo, los adjudicados para Argentina, que son una gran cantidad también. La pregunta es, en ese entorno, ¿qué pasa con el ecosistema allí? Pero, de nuevo, tenemos esa evidencia. Pero pienso en los animales, en los peces, en las Si flores. hay derrames, es un efecto de contaminación agudo y serio. El problema es quién lo vigila. Porque si no tenemos, por ejemplo... Es muy costoso controlar todo eso. Claro, pero si no tenemos una armada que nos vigila bien la soberanía sobre los recursos pesqueros, va a ser aún más difícil, y creo que es legítima mi duda de quién va a controlar y vigilar qué va a suceder con esas plataformas operando en nuestras aguas oceánicas. ¿A cuántos kilómetros de la costa es? Están lejos. No me arriesgo a decirte un número para no meter la pata. Y ya tenemos que cerrar esto. De alguna manera, vos marcabas contradicciones con el anuncio de aumentar el área protegida en aguas territoriales. ¿No compensa decir, bueno, dejo un sector para esta explotación que sí va a tener afectación ambiental en esa zona, el ecosistema, como decía Maggie, pero de alguna manera te contrarresto la situación protegiendo otro área más grande? Pueden hacerlo, pero desde el punto de vista del Ministerio del Ambiente hay dos contradicciones. O dos posibles contradicciones. Por un lado es esa con las áreas marinas protegidas, si se van a elevar o no, que es una urgencia para el país hacerlo, pero por el otro lado hay otra contradicción porque toda el control, las estrategias y el cumplimiento de los acuerdos internacionales de Uruguay en cambio climático también son competencia del Ministerio del Ambiente. Entonces una opción no condice con la otra. Bueno, nos dejaste pensando, Eduardo. Muchas gracias. Y seguramente muchos televidentes también. Ya vamos a tener esas sí. repercusiones. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y que no se siga derramando más. Llévate eso negro, que no lo queremos ver.